Hemos hablado ya muchas veces de cómo está la ciencia en nuestro país, ¿sí? Sí. Hemos analizado en varias situaciones cómo estaba y la situación que está pasando la ciencia a través de los distintos estamentos, ¿no? Hemos hablado del Ministerio de Ciencia y Técnica, hemos hablado también del CONICET, la situación que están pasando los trabajadores científicos. Y hoy nos toca hablar de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque es algo que no se está hablando demasiado, ¿sí? Vamos a hablar de qué es lo que está pasando en la CIC, que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, y para eso lo tenemos a Eduardo, a Eduardo Ricardi, perdón, que es delegado de ATE. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Queremos aclarar que estaba invitado también la gente de UPCN, que no ha bueno, finalmente, último momento, decidió no venir, pero estaban también invitados porque estaban también compartiendo conflictos en este caso, ¿no? Muy bien. Contanos un poco de qué se trata, porque en los medios no se ha contado demasiado sobre este conflicto. Sí se sabe lo que pasa en el Ministerio a nivel nacional, sí lo que pasa por ahí en el CONICET, aquí en la Ciudad de La Plata, pero ¿qué pasa en la provincia? Bueno, para la gente que por ahí no tiene idea, porque mucha gente no sabe lo que es la Comisión de Investigaciones Científicas, vendría a ser como el CONICET de la provincia. Es decir, que hacemos lo mismo que hace el CONICET para toda la nación, lo hacemos específicamente para la provincia. El conflicto, yo soy empleado administrativo, no vamos a decir que esto es un conflicto científico. Nosotros lo que hacemos es brindar el soporte para que los investigadores, personal de apoyo, becarios con la que la CIC cuenta, puedan realizar su función en las mejores condiciones, con los sueldos como corresponde, promoción, ingreso, todo ese tipo de cosas. El conflicto empezó el mes de ya estamos en octubre, así que vendría a ser en el mes de agosto. El 17 de agosto nosotros cobramos todos los meses un adicional. Se nos comunicó que ese mes se iba a posponer, fue en la fecha en la que nosotros lo debemos cobrar, que se iban a posponer y no dieron ningún tipo de precisiones. ¿Qué fecha ni nada? Exactamente, la pregunta se pospone hasta nuevo aviso. Bueno, ahí tuvimos una semana de lucha. Sería una especie de horas extras, digamos, en este caso. En realidad tendría un adicional porque la CIC cobra por la parte administrativa. La CIC cuenta con un montón de centros por toda la provincia y que realizan trabajos a terceros. Entonces esa parte se cobra, entra a la CIC y en gastos administrativos, llamémosle, es un porcentaje que ha ido variando a lo largo de los años, esa plata queda para repartirse dentro del organismo de los administrativos. El resto, que es obviamente que es la mayoría, se vuelve a los centros para que hagan lo que tienen que hacer en cuanto a investigaciones. Que eso se hizo todos los años, digamos. Desde que se creó, se hizo... Yo no sería tan temerario para decir que fue toda la vida. La CIC se creó en el año 56. Claro, bueno, claro. Por lo menos en los últimos años yo trabajo hace 96, 21 años ya. Y sí, en todos los años, como te digo, fue variando. En una época, de acuerdo a la política del presidente, de cuánto quiere que gastar ellos, porque en definitiva son gastos administrativos, ¿no? Y cuánto iba a los centros, ha ido variando a lo largo. Pero sí, fue toda la vida, no hubo mayores inconvenientes. Los inconvenientes eran del tipo, dame un poco más, dame un poco menos, pero nunca en el sentido de un corte del pago. Obviamente la sorpresa y la indignación llevó a todos, independientemente de sus gremios o incluso los que tenían gremio, a un estado de shock, paralización, podemos llamar en el principio, y después a una semana de lucha. La CIC quedó paralizada, estuvo desde el 17 de agosto hasta el 24 de agosto paralizada. En el camino se dicta como ustedes dijeron al comienzo del programa, se dicta una conciliación obligatoria, que desde mi parte quiero aclarar que mi gremio ATE nunca acepta la conciliación obligatoria porque consideramos que el Estado es juez y parte, es decir, claro, porque es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo con los organismos, hace años que hay una ley aprobada para crear un organismo independiente que no ha sido reglamentada, ojalá algún día lo sea, pero esa vez, porque al no haber no llamemos independencia, una serie de alguien que realmente decida justamente y además se establezcan sanciones para el incumplimiento, todo es como el Estado recibiendo al Estado y los trabajadores y decidiendo el Estado. Sí, siendo juez y parte. Juez y parte, entonces ATE tiene la política
en estos casos de no aceptarlas. Pero nos fuimos a la mesa a sentar y donde ahí nos dijeron que el problema estaba solucionado, que íbamos a cobrarlo normalmente hasta al menos fin de año. Yo supongo que hablaban de fin de año por una cuestión, llamémosle, presupuestaria. Veo en el Estado se habla hasta diciembre y después no es que... Era mi impresión, no que creía que lo iban a cobrar. En esa conciliación les prometieron que lo iban a cobrar, esto que les estaban adeudando. Prometieron es una palabra, porque no fuimos nosotros y en una oficina a hablar con un director que nos prometió algo. Fuimos al Ministerio de Trabajo, llevados por una conciliación obligatoria, donde estaba el Ministerio de Trabajo, los organismos la SIC como organismo representante del Estado, y del otro lado los gremios. En donde se nos aseguró eso. Nosotros levantamos la medida inmediatamente, todo el mundo a trabajar, contentos por lo sucedido y del triunfo obtenido. Llegó el mes siguiente, mediados de septiembre, vuelve a suceder lo mismo. No lo cobraron. En este caso cobramos menos de lo que se había acordado en ese momento. Obviamente tampoco era la respuesta que esperábamos. Es decir, después de todo lo que había pasado, claro, que te quieran pagar menos era obviamente tan o más indignante que no te quieran pagar nada. Sí, una provocación también, ¿no? Digo, después de todo el conflicto, que lleguen a un acuerdo donde le van a pagar y te pagan menos, es una provocación. Queda libre de interpretación, no voy a decir que todos los compañeros lo toman así, pero obviamente es algo cuando menos curioso que suceda. Desde el 14 de septiembre nosotros paralizamos la SIC, hoy estamos 4 de octubre, la SIC continúa paralizada. Hemos tenido, lucha, movilizaciones al Ministerio de Ciencia y Técnica. Y lo que quiero aclarar, porque corresponde, es que hoy un alto funcionario del Ministerio de Ciencia, por primera vez alguien de rango un poco superior con los que hemos tenido conversaciones, pidió una semana para poder solucionar el tema. Nosotros estamos dispuestos al diálogo porque nunca fue cortado de nuestra parte. Lo que no estábamos dispuestos era un diálogo para hablar. Es decir, claro, un diálogo implica soluciones, propuestas de soluciones, algo. Un diálogo para hablar, no hubo ninguna, desde el 14 de septiembre no ha cambiado ningún tipo de, es decir, ni un acercamiento, nada concreto que permita acercar posiciones. Por eso nosotros nos hemos mantenido, la firmeza de los trabajadores ha sido exitosa, por decirlo de alguna manera, a lo largo de todo este tiempo. Cuando han venido gente del CONICET aquí al programa, hablaban de casi un desmantelamiento, que hay un recorte en el presupuesto. Digo, que esto no es un caso aislado, digo, que no se trata solamente de, no alcanzó la plata, sino que hay como una decisión política. Hoy hablábamos también de algo que está pasando en Astilleros, de trabajo que se puede hacer a nivel local, se le da a empresas privadas y extranjeras. ¿Les pasa a ustedes en la situación? A ver, varias cosas. Primero, obviamente, desde el gremio ATE, si ustedes lo escuchan a mi secretario general, Oscar Disasi, habla siempre del presupuesto. Ya estamos hablando del año que viene, es decir, con el que vamos a dejar, con un nuevo presupuesto de ajuste. En políticas podemos decir que beneficien a los más necesitados, los trabajadores, salud, todo lo que es la gente más necesitada, necesita, todo redundante. Pero el año pasado había otro presidente en la SIC que renunció en 7 de febrero, si no recuerdo mal, y él, uno de los motivos que renunció, porque él cuando había asumido en el 10 de diciembre, o fecha similar en ese momento, no creo que se vea el 1 de enero, no importa, el 1 de enero del 2016, él dijo que los motivos de su renuncia obedecían a que él le habían prometido que el presupuesto científico iba a incrementarse, y el motivo que renuncia es porque el presupuesto científico porcentualmente, vamos a aclarar, es decir, obviamente si te dieron 50, al año siguiente te dan 220, pero no es un aumento porcentual, sino que con 40% de inflación, es cierto. Y él pegó el portazo, y de muy mala manera, porque es bastante atípico. Yo he leído reportajes que él ha dado. Normalmente un funcionario dice por cuestiones personales. Claro. Él no lo dice, así que yo, como
yo puedo decir, yo no soy científico, por ahí yo también sé comentarios de los centros, no podría especificar si realmente falta en los centros. Yo sé que, por ejemplo, en el Congreso, la SIC tuvo un congreso el 1 de septiembre, que tiene un congreso anual, y yo sé que muchos directores de los centros son los que reciben el dinero de la SIC, el apoyo, que trabajan, no fueron disgustados por cuestiones, podemos llamar, de política científica, pero yo no... Este mes tenemos el mismo presupuesto que el mes anterior y sinceramente no sé cuánto va a haber el... Claro. Es esto donde ahora, ¿cómo continúa todo esto? Digo, ustedes que continúan en un estado, digamos, de alerta con lo que suceda hasta que se pueda solucionar esta situación antes de fin de año. Nosotros hoy, después de haber conversado hoy, resolvimos no levantar ningún tipo de medidas. Se le hicieron ciertas, llamémosle, concesiones, tareas específicas que se iban a hacer desde, para decir un ejemplo, pago de servicios, pago de sueldos, que tampoco nunca lo habíamos decidido no hacerlos, no hacerlo. Algunas cosas concretas, pagarle a la seguridad, porque son policías que hacen horas extras. Son detalles mínimos que se les concedió como buena predisposición al diálogo, como hechos concretos a los que nosotros accedemos. Yo te dije hace un rato que nosotros en hecho concreto estamos igual el 14 de septiembre, nosotros hemos accedido a esos pedidos y él pidió una semana. El Estado, en la paralización de la SIC, no se levantó. Los compañeros que tengan que realizar estas tareas se harán, que no se puede asegurar que nos llevarán 2 horas en conjunto, y hasta la semana que viene. Y después, hoy hubo cierta esperanza en algunos compañeros. Cada uno podrá tener más o menos esperanzas, pero la semana que viene tendrán que aparecer las soluciones. Muchas gracias por haber venido, Eduardo. No, gracias a ustedes por invitarme. invitarme. Esperemos que esto se solucione. Esperemos que así sea.